Artribión. Aplicado, frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Presenta. 18 nuevos casos de COVID-19 fueron detectados en las últimas horas, todos por contagio local. La cifra. En el ámbito internacional, un laboratorio en China produce ya una posible vacuna contra el coronavirus. Frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Presentó. Tenemos listos a los equipos de Noticiero Hechos para informarlos de las noticias de las últimas horas. Observamos en pantalla al periodista Luis López, que nos tiene los resultados de una encuesta de opinión pública que evalúa el manejo de la emergencia de la pandemia del COVID-19 en el país. También nuestro compañero Julio Guevara se encuentra en Metalío, Sonsonate, donde las familias están preocupadas porque se están quedando sin alimentos. Y también está Ernesto Cornejo desde el Puerto de la Libertad, y es que él nos hablará en unos minutos de la preocupación de las personas que están afectadas por el cierre de negocios de la zona. Pero bueno, vamos a iniciar esta emisión mostrándole imágenes de una joven que fue dada de alta hace unos minutos. Esto tras recuperarse de COVID-19, y esto ocurrió en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. Se trata de una joven de 16 años. Se trataba también de un contagio local, según nos han informado las autoridades. Ella estuvo 4 días en condición muy crítica, incluso con ventilación mecánica al interior de este hospital. El ministro de Salud, Francisco Alaví, explicó que luego que un paciente es dado de alta de la unidad de cuidados intensivos, entonces pasa a una evaluación intermedia y vigilancia estrecha para poder determinar total sanidad y, tras el dictamen, enviarla a casa. A la fecha se han recuperado ya 119 personas. Paciente más recuperado, con lo cual sumaríamos a la fecha 119 pacientes recuperados. Es el caso de una paciente de 16 años, la cual inicia un proceso respiratorio con cansancio y dificultad. Es necesaria hacer una intervención de ventilación mecánica invasiva, y hoy por hoy la paciente ha mejorado, se ha retirado ese apoyo ventilatorio. Es evaluada por nuestros médicos, la recibimos, creemos que era un cuadro compatible con COVID-19 y se procede a la intubación de la paciente. Ella estuvo durante 12 días hospitalizada en nuestra unidad de cuidados intensivos, 4 días ventilada, y afortunadamente ha respondido excelentemente. Y seguimos con información en desarrollo y nos vamos hasta la Asamblea Legislativa, hoy día de sesión plenaria, y ahí se encuentra el periodista Igmar Batres, y es que hace unos minutos, escuchó bien, hace unos minutos los diputados han votado para darle prórroga al estado de emergencia. Igmar, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes acá en la Asamblea Legislativa, luego de un largo debate por parte de los diputados, sesión plenaria que estaba convocada a las 9 de la mañana, inició varios minutos tarde. Lo cierto es que la cuarentena y la emergencia nacional pues continuarán hasta el 16 de mayo. 82 parlamentarios respaldaron la prórroga del decreto ejecutivo 593 que contempla esas disposiciones. Solo un diputado votó en contra, el diputado por el Partido Arena, Ricardo Velázquez Parker. Así que la emergencia nacional continúa hasta mediados de mayo. Una de las preguntas es, ¿habrá otra prórroga? Pues si hay otra prórroga, se va a condicionar para que, si bien es cierto, se dé la prórroga, pero que para que también se incorpore ya todos los sectores productivos de forma escalonada a nuevamente iniciar esas labores y oxigenar pues la actividad económica, que es prácticamente nula, no solo en El Salvador, sino que en todo el mundo. Bien, esa es la información que ocurre acá en la Asamblea Legislativa, pero ¿qué están discutiendo en estos precisos momentos? Pues alargar la presentación de
el impuesto sobre la renta, cuando usted lo declare, de la declaración de impuestos sobre la renta, hasta junio. Al parecer sí hay acuerdo en eso y también será avalado. Luego enviarán unos reportes a la Corte Suprema de Justicia respecto a la superación de vetos presidenciales y se tendría que cerrar esta plenaria para que esos tres documentos, tanto la prórroga del impuesto sobre la renta, la emergencia nacional y los documentos que se verán en la Corte Suprema de Justicia, pues precisamente cuando se cierre, sean enviados y el gobierno los sanciona. Luego se abre otra plenaria este mismo día para discutir pues la agenda normal, que entre las piezas de correspondencia para que pase por la Comisión de Hacienda del Presupuesto está el paquete de reactivación económica que tiene un monto, una petición de $1.000 millones que ha solicitado el gobierno, tanto en letes o en préstamos, o una mezcla de ambos. Así que ese es el panorama acá en el Congreso. Compañeros, no sé si tienen alguna pregunta. Ingmar, ya lo manifestabas, han votado los diputados hace unos minutos para alargar la emergencia, este decreto de emergencia nacional que está llegando ya de manera oficial porque ya se votó, nada más falta que se envíe al Ejecutivo hasta el 16 de mayo. Ya mencionabas también que hay acuerdo para alargar el tema del pago del impuesto sobre la renta y también hay otros temas para la tarde. Ingmar, esta propuesta económica para la reactivación económica de los $1.000 millones que no pudo entrar la semana anterior porque no tuvo votos en el pleno legislativo. Se espera de que esta semana, que esta plenaria entre y sea distribuido a la Comisión de Hacienda. Así sería el procedimiento, Ingmar, y que posiblemente se discuta el día lunes en la reunión de esa comisión. Correcto, luego que termine al menos no esta plenaria, sino que la segunda, que sería convocada inmediatamente a la finalización de la sesión plenaria ordinaria 102, que es la que está vigente, pues al final se distribuyen las piezas de correspondencia y estaría esa ingresando a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que comúnmente se reúne los lunes en horas de la tarde, y ahí se estaría ya discutiendo de forma oficial esta petición del Ejecutivo, y con esto serían ya $3.000 millones que se podrían utilizar. Primero 1.000 millones para la reactivación económica y los 2.000 millones pues que ya habían sido avalados previamente. Así que estaremos pendientes de lo que ocurre acá en este órgano de Estado, y junto acá a la Asamblea Legislativa también está Corte Suprema de Justicia. Eso de las 14 horas se espera que la canciller Alexandra Gil Tinoco llegue a reunirse con los magistrados para hablar sobre el tema de los miles de salvadoreños que se encuentran fuera de nuestras fronteras y se les conoce pues popularmente como los que están varados, para ver cuál va a ser el plan del gobierno para repatriarlos. Pero de momento, así el panorama acá en este órgano de Estado, en este órgano colegiado, la Asamblea Legislativa. Importantes decisiones, así que reiteramos, la emergencia nacional continúa al menos hasta el 16 de mayo. Gracias, Ingmar, por tu reporte desde la Asamblea Legislativa. Al parecer, ya lo escuchábamos, tendremos 2 plenarias este día para poder resolver estos temas. Gracias, Ingmar. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el presidente de la ANEP aseguró que después de esta cuarentena domiciliar, un 50% de las empresas podrían reaperturar su funcionamiento con estrictas medidas de seguridad sanitarias. Al terminar esta cuarentena vamos a poder empezar a trabajar, aunque sea de manera parcial, y siempre siguiendo los protocolos de bioseguridad que permitan que trabajemos sin contagiarnos. Son las declaraciones del actual presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal, tras reunirse con el gobierno y anunciar el plan de reactivación económica en el país. Aunque no hay nada escrito, Cardenal espera que las reaperturas de las empresas sean de manera gradual, sobre todo tomando las medidas de bioseguridad. Lo que estamos haciendo pues es socándonos el cincho, cumpliendo con las restricciones que tenemos hasta este momento, pero preparándonos con ilusión a que a partir del día en que se levante la cuarentena
vamos a poder ir a trabajar al menos en un 50% de capacidad. No es nada fácil, asegura el presidente de la ANEP, porque muchas empresas ya no tienen liquidez para subsistir y mantener a sus empleados. Sumamente difícil, o sea, si no hay ingresos, si no producimos, si no vendemos, si no damos servicios, pues obviamente lo único que tenemos de constante son los gastos, los pagos de los impuestos, como se dice en buen salvadoreño, mucha gente, así como muchas personas, que son empresarios, digamos, de cuenta propia, muchas empresas van frijol frito, frijol comido. Por eso es urgente la aprobación de las medidas que presenta el Ejecutivo en el Congreso para que la crisis que vive actualmente el país no empeore más de lo que está. Y por eso es que hacemos un llamado a los honorables miembros de la Asamblea Legislativa a que se discuta esto con seriedad, pero con prontitud, porque aquí estamos en una situación que para mañana ya es tarde. Esto hay que entrarle rápido y en la medida que más rápido y más pronto tengamos los recursos, en esa medida podemos salvar más empleos, más empresas y la vida productiva del país. El representante del sector privado estableció que es muy prematuro saber cuál será el impacto que dejará la pandemia del coronavirus en el país, pero que así como habrá muertos por la enfermedad, empresas desaparecerán. Con imágenes de Ever Ábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y seguimos con información en desarrollo y nos vamos hasta el Puerto de la Libertad. Ahí se encuentra el periodista Ernesto Cornejo y es que empleados del sector turismo de este lugar piden ayuda para solventar la crisis económica que están atravesando tras el cierre de los negocios de esta zona. Ernesto, te escuchamos. Económico dicen estar este sector de la sociedad acá en el municipio del Puerto de la Libertad. Ellos aseguran que son más de 500 las personas que se están viendo afectadas por la emergencia del COVID-19. Quisiéramos de que se nos incluyera directamente y principalmente, pues, porque vemos la necesidad tan grande de que el 99% de los inscritos en la lista tienen sus familias dependientes de sus trabajos. Y el 90% de estos inscritos tienen hijos menores de edad que necesitan compras de insumos tales como leche, pamper, toallitas húmedas, que son necesarias para sus hijos menores de edad, que hasta ahorita no tienen un 5 para poderles comprar estos insumos. De mi cargo tengo a mi señora y a mi hermano menor, y principalmente no hemos salido con el bono de los $300, nadie de mi familia, ni mi mamá, ni mis hermanos, nadie, ni yo personalmente. Pero se me está complicando demasiado con lo que es de la venta de comida para llevar porque la gente no tiene dinero, o sea, no tiene cómo comprarme. Y créanme que duele porque uno quiere llevar el pan a sus hogares y no puede. Logramos conversar también con el alcalde de este municipio y aseguró que para las próximas horas buscarán mecanismos de ayuda. Yo hablé con el consejo, tuve reunión de consejo el día de ayer y vamos a tener que echarle ganas, ver cómo conseguimos un dinero, por si esto se alarga tenemos que volver a repartirle sus víveres a ellos que lo necesitan tanto. ¿Considera, alcalde, que ahorita el impacto económico en el Puerto de la Libertad va a ser sumamente alto? Sí, la verdad que ustedes han visto que totalmente está muerto, es una ciudad trabajadora, gente laboriosa y aquí estamos que un 90% creo que todo se ha derrumbado. De levantarse la situación de la cuarentena en el país, este sector sería el de los últimos en reabrir operaciones, por lo que esperan que las autoridades pertinentes también puedan gestionar una pronta intervención. Esta es la información que les tengo a esta hora desde el Puerto de la Libertad. En nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos les estaremos ampliando más detalles. Pasen buenas tardes. Y buenas tardes, Ernesto. Sin duda complicada la situación que se vive en el Puerto de la Libertad, bueno, en varias partes del país. Esperemos que el paquete de ayuda económica que se está estudiando en la Asamblea Legislativa se apruebe lo más pronto posible. Vamos a revisar en este momento la cifra de contagios de COVID-19 en El Salvador. Recordemos que los datos se están actualizando constantemente. El último dato que se ha compartido a través del sitio oficial es que se confirman 395 casos ya en el territorio, de los cuales la mayoría son locales.
son 278 y se mantiene en 117 la cantidad de casos importados. Ahora, también es importante prestar atención a la cantidad de personas que ya se han recuperado. Por fortuna son 119, son personas que ya han sido recuperadas, que se han dado de alta y que siguen su proceso en este proceso de vigilancia dentro de esta recuperación. Lamentablemente 9 personas perdieron la vida ya acá en el país a consecuencia del COVID-19, pero también podemos prestar atención a cómo ha incrementado la cantidad de pruebas que se han realizado hasta este momento. Ya se contabilizan 24.057 y todavía se mantienen 165 casos sospechosos. Así que actualmente pues esos son los datos, eso es lo que se confirma hasta el momento. También podemos observar que la mayoría de los casos son asintomáticos, son personas que no presentan ningún síntoma, sin embargo con la prueba resultaron positivas. Hay 3 personas en condición crítica y 4 en condición grave. Y seguimos hablando de temas similares. Ponga atención a la siguiente información, y es que el país está en un nivel crítico del contagio comunitario del virus del COVID-19. Un informe de la Universidad Tecnológica de Singapur estima que El Salvador, escuche bien, podría alcanzar el pico más alto la próxima semana. En ese contexto, la comisionada presidencial Carolina Recinos hizo un llamado a la población a cumplir la cuarentena domiciliaria y también acatar las medidas para evitar los contagios. Por supuesto que estamos en un momento muy delicado porque ya las pruebas de coronavirus nos dicen que este es un momento crítico para el país. ¿Qué va a pasar el día de mañana en el coronavirus? Sin embargo, hay estadísticas que más o menos nos van diciendo por dónde podemos ir. No tenemos una información específica de cómo vamos a estar la otra semana, pero la lógica y las matemáticas nos dicen que estamos en una situación crítica y que el contagio va a crecer si no contenemos la movilización de la gente. Y una dotación de 112.000 test de COVID-19 modelo RT-PCR fueron entregadas por la Organización Mundial de la Salud al gobierno. Según el ministro de Salud, Francisco Alaví, el nuevo paquete servirá para aumentar las pruebas en los hospitales y centros de contención. Hasta la fecha, este organismo internacional de salud ha donado cerca de 181.000 test al país. Estamos realizando ya la fase 2, que es la magnificación de pruebas. Somos uno de los países en la región que más pruebas de PCR está teniendo, y sobre todo no solo contamos con la PCR, sino que estamos realizando también la prueba de GeneXpert, que es la segunda prueba avalada por la Organización Mundial de la Salud, con la cual nos da la capacidad de poder identificar los pacientes que están sintomáticos y tener un resultado mucho más rápido. En nombre de la OPS y de la OMS, entregar estas 112.000 pruebas que hacían referencia ahora. Se sigue trabajando intensamente en el acompañamiento a los países, en afrontar esta emergencia que, como ustedes saben, ha cobrado muchísimas vidas. Por cierto, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores se reunieron con representantes del sistema de Naciones Unidas para discutir las estrategias a mediano y largo plazo para enfrentar la emergencia por COVID-19 y sus efectos. La canciller Alejandra Gil agradeció el apoyo que ha dado Naciones Unidas al país en las diversas épocas desde el conflicto armado salvadoreño. Además, señaló que en este momento El Salvador y el mundo se enfrenta a una crisis con nuevos retos. Hablamos del área de reconstrucción y fortalecimiento del sistema sanitario, reconstrucción, fortalecimiento y ideas súper creativas para la reactivación económica. Hablamos del tema que muchas veces, el tema muy olvidado de reconstrucción del tejido social y de la salud mental de los salvadoreños, y del tema de derechos humanos. Fue una reunión extremadamente fructífera, a donde cada una de las agencias que
que ya se articula con diferentes sectores de nuestro gobierno, nos pudo contar lo que estábamos haciendo, pudimos priorizar áreas y facilitar comunicación con otros sectores de la población. Y hay una nueva encuesta de opinión pública que evalúa el manejo de la emergencia por la pandemia del COVID-19 de parte del gobierno central. El periodista Luis Alberto López nos adelanta información sobre los resultados de este estudio. Adelante, Luis. Así es, el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia reveló los resultados de su más reciente encuesta para conocer la opinión de algunos ciudadanos sobre cómo ha manejado el gobierno de la República esta emergencia provocada por el COVID-19, la pandemia. Bueno, en términos generales, ha dado una calificación de 8.7. Es un resultado bastante satisfactorio de acuerdo a esta encuesta, pero hay más resultados reveladores. Luego le preguntamos a la gente si confía usted en las autoridades del gobierno. Esta es una pregunta bien interesante. Confía mucho un 49.35% y confía algo 41.14%. ¿Qué interpretamos de esta pregunta? Para mí es la pregunta más importante de la encuesta. Es donde se demuestra la fidelización de los ciudadanos al presidente. El presidente tiene afianzados al 50% de los encuestados, que es la gente incondicional. Pero hay un 41% que sí confía algo, pero creo que, digamos, refleja un poco de reserva, ¿verdad? Pese a la nota alta. Luego le preguntamos a la gente si está de acuerdo con las medidas de confinamiento. 79.9 dice sí, totalmente. 17.1 más o menos necesito trabajar. Y apenas 2.8 manifiestan no estar de acuerdo. No contestaron el punto 2. Otra de las preguntas que hicieron a los encuestados es que si fue usted beneficiado de los $300. Un 74.5% dice que no y un 25.4% dice que sí. Pero esta información se la estaremos detallando en el noticiero de la noche. Pasen muy buenas tardes. Igual para ti, Luis. Feliz tarde y por supuesto que nos mantenemos atentos a esa información. A esta hora nos enlazamos hasta el municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, donde se refuerzan las medidas para evitar contagios del coronavirus. Ahí se encuentra el periodista Benet Castillo. Adelante, Benet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros allá en estudios. Así es, efectivamente me encuentro a la altura del puente del río Torola en el municipio de Meanguera, una zona que colinda con la zona sur y zona norte del departamento de Morazán. A este costado se encuentra un túnel de desinfección y es que los alcaldes de la zona norte del departamento de Morazán se han unido para colocar en este lugar un control médico sanitario con el único objetivo de prevenir contagios de COVID-19. Pero para que nos hable un poco sobre el trabajo que el personal de salud estará realizando acá en conjunto con personal de seguridad, escuchemos al alcalde del municipio de Meanguera y presidente de la Comisión de Alcaldes de la zona norte del departamento de Morazán, José Vladimir Barahona Hernández. El punto más importante nosotros que estamos haciendo, que nos interesa, es el control médico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el objetivo que nosotros queremos como asociación es apoyar al Ministerio de Salud del departamento de Morazán con la intención de buscar, ¿verdad?, las personas que tengan algún síntoma, ya sea algún síntoma relacionado a la enfermedad que estamos viviendo, donde los médicos, pues vamos a tener un médico de turno en este lugar, vamos a tener 2 enfermeros de turno diarios de 6 de la mañana por el momento a 6 de la tarde. El llamado entonces es para toda la población, para los vehículos que van a transitar o todas aquellas personas que quieran ingresar a la zona norte del departamento de Morazán, someterse a este proceso para que así todos juntos estemos previniendo contagios de COVID-19 en la zona norte del departamento de Morazán. Esta era la información que teníamos a estas horas de la tarde. Regreso a la señal a los estudios. Gracias, Benet, por el reporte desde Morazán.
Y con esta información vamos a hacer una pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros porque enseguida regresamos con más. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros. La Alcaldía de Mexicanos decidió reconocer el esfuerzo de los empleados que enfrentan la pandemia de COVID-19. Este incentivo fue entregado a los colaboradores de diferentes departamentos que continúan laborando para atender esta emergencia. Veamos. Ellos no han detenido sus labores a pesar de la pandemia. Al contrario, desde la emergencia nacional por el COVID-19, sus jornadas son más agotadoras, pues ellos son los que están al pendiente de que todas las medidas preventivas se cumplan. Ahora, su esfuerzo fue reconocido. Es un incentivo muy bueno. El jefe está trabajando bastante bien para hacer pagos, para muchas cosas. Económicamente es muy buena ayuda. Vivo con mi familia, con mi mamá, entonces espero que ella se va a sentir muy contenta. Voy a comprar víveres y cosas así. El estrés día con día, pero uno se mantiene y esto es una motivación para nosotros, para seguir trabajando. 220 colaboradores de la Alcaldía Municipal de Mexicanos recibieron su bono. El monto que hemos asignado llega a los $37,000, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo esfuerzos, incluso el Consejo tomó bien, pues, que algunas jefaturas que por cuenta propia se han sumado al esfuerzo. Mexicanos tiene una población de alrededor de 250,000 habitantes, con 374 comunidades en las que se ha estado trabajando para prevenir más contagios. Los colaboradores, por su parte, dicen que su compromiso es firme para continuar con sus labores a pesar de la emergencia. Carla Goches, Noticiero Hechos. Seguimos con más temas. Veamos lo siguiente, y es que los embarazos no deseados podrían incrementar durante la cuarentena por el coronavirus, esto de acuerdo a organismos internacionales. La periodista Marcela Rivera nos tiene los detalles. Adelante, Marcela. Confinamiento por 6 meses más, 47 millones de mujeres no tendrían acceso a anticonceptivos modernos. La Organización de las Naciones Unidas estima que durante este tiempo de confinamiento alrededor de 7 millones de mujeres en el mundo tendrán embarazos no deseados. En El Salvador, de enero a marzo de este año, el Ministerio de Salud registró 15,458 nacimientos en los hospitales de la red pública. Esta cifra podría incrementarse en los próximos meses. De hecho, la existencia de anticonceptivos ya son escasas en algunos países y su compra está limitada no solamente por esta cuarentena, sino también por las restricciones y paralizaciones en todas las redes de comercio internacional, con el cierre de vuelos y también de puertos para la llegada de productos. De continuar la situación por 6 meses, 47 millones de mujeres no tendrían acceso a anticonceptivos en países como los de América Latina y el Caribe, así como África. Es particularmente preocupante en América Latina, donde la habitabilidad de gran parte de nuestra población es precaria. Y en medio de esta cuarentena son limitados los servicios, particularmente los que respectan a salud sexual y reproductiva. Las mujeres embarazadas, según la ginecóloga Rocío Márquez, se encuentran en la categoría de personas vulnerables ante el COVID-19. En primer lugar, porque su sistema inmunológico se encuentra debilitado y los pulmones están contraídos, es decir, requiere de más oxígeno. Pero no todo es negativo. También es importante conocer si el coronavirus puede traer consecuencias para el bebé. No existe un estudio científico que afirme que el virus traspasa la barrera útero-placentaria, por lo cual no va a dar malformaciones congénitas ni una transmisión congénita hacia el bebé. La lactancia materna no está contraindicada en este tipo de pacientes. También resalta la importancia de continuar con los controles prenatales. Toda paciente con un embarazo de 37 semanas o más debe de consultar
y llevar sus controles prenatales, porque es importante realizar estudios para ver el corazoncito del bebé, para ver el crecimiento de el líquido, cómo está, por lo que es importante tomarle también una ultrasonografía. Recomiendan que las mujeres embarazadas deben usar mascarilla, mantener el distanciamiento social de 2 metros, lavarse las manos con jabón durante 20 segundos o utilizar alcohol gel y alimentarse saludablemente. En caso que presente algún síntoma de coronavirus, marcar al 132. De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas resalta que de continuar esta situación por un año, se tendrían 15 millones de embarazos no deseados en el mundo. Interesantes datos que dan los organismos internacionales. Marcela, gracias por tu reporte. Nos vamos a enlazar ahora hasta Huachapán con el periodista Enrique López, quien nos cuenta acerca de la iniciativa de 2 jóvenes emprendedores que en medio de la pandemia tratan de salir adelante. Te escuchamos, Enrique. Así es, compañeros, buenas tardes. Me encuentro con 2 jóvenes emprendedores, Xavier y Henry, que son los dueños de la empresa Ya, que se encargan de las entregas a domicilio en Aguachapán. Comentanos un poco cómo surgió esta idea, que ha tenido una evolución bastante rápida. Bastante rápida, por supuesto. La idea nace porque mi hermana se fracturó el pie y quería pedir comida a domicilio. Debido a que en los pueblos y en las ciudades muy pequeñas no se cuenta con un domicilio, nosotros se nos dio la idea de hacerlo. Entonces, desde hace 2 meses hasta acá hemos venido evolucionando, primero con una bicicleta, luego con 15 repartidores. De hecho, esta cuarentena domiciliar a otros sectores de la economía los ha afectado, pero a ustedes ha sido como un punto de partida de crecimiento, o sea, que estuvieron a punto de vender su franquicia. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, a punto de venderla porque al principio nos costaba mucho trabajo encontrar gente o buscar nuevas maneras de vender. Entonces, antes de la cuarentena hacíamos alrededor de 1 o 10 entregas diarias. Después de la cuarentena tuvimos que sacarnos de la manga de los trabajadores, mandar a hacer los nuevos bolsones. Y después, justo después de la cuarentena, y en esta cuarentena hemos estado trabajando y resulta que ya tenemos 14 personas trabajando con nosotros. Y esto es lo interesante, una empresa que ha evolucionado a raíz de esta cuarentena y que actualmente tiene más de 6.000 usuarios en la aplicación Ya. También hacen alrededor de 1.200 entregas semanales y cuenta con 51 comercios afiliados. Toda esta información y esta historia bastante interesante se la voy a presentar en la emisión de Hechos Estelar a las 8 de la noche. Regreso con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Enrique. Nos mantenemos atentos a esa información. Y seguimos con más información porque ante la emergencia por el coronavirus, eso mantiene preocupadas a las familias de diferentes puntos del país. Incluso algunas se están quedando sin provisiones alimenticias y han tenido que recurrir a solicitar ayuda. Precisamente de eso nos habla el periodista Julio Guevara, con quien hacemos un enlace. Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en esta zona rural del municipio de Acajutla. Acá, la cuarentena domiciliaria ya está pasando factura. Decenas de familias literalmente se han quedado sin comer. Ante esa situación han colocado banderas blancas. Muchas familias. ¿Por qué razón? Ellos pretenden enviar un mensaje de solidaridad para el exterior, para que las personas vean que esa bandera significa que aquí las familias necesitan qué comer ante la situación que se está viviendo por el coronavirus. Señora, ¿qué los llevó a esto? Se han quedado sin comer, me decía usted. Sí, ya que aquí la mayoría vive de pesca, de bajar cocos y por la misma emergencia hemos colapsado, no hay que comer, los compañeros no tienen trabajo. Y así es que nos hayamos obligados a poner estas banderitas para las personas que tengan buen corazón nos puedan ayudar. Y gracias a Dios, esta iniciativa no ha caído en sacos rotos. ¿Cuál es la dinámica? Se unieron entre comunidad, las colgaron en redes sociales y han tratado de viralizarlas. Ya fueron vistas por algunas personas que este día han llegado a la comunidad a entregar paquetes con alimentos. Precisamente lo que estamos observando en este momento. Arroz, frijol, panes, espaguetis, huevos
y otros artículos de primera necesidad. Y vamos a molestar acá a la chica de amarillo, por favor. ¿Qué tal? Estoy en vivo para Noticiero Hechos. Cuénteme, por favor. Ustedes vieron las fotos en redes sociales y decidieron traer ayuda a esta comunidad. Así es, ¿verdad? Hemos decidido traer ayuda acá a todas estas personas. Sabemos que muchos necesitan y esto es gracias a la ayuda de personas en el extranjero, personas del centro de Acajutla, que me han apoyado para poder tener esta iniciativa de venir a dejar, ¿verdad?, paquetes de víveres a todas estas personas que hoy lo necesitan. Perfecto, muchas gracias. Compañeros, es parte de lo que se está viviendo acá en esta zona rural del municipio de Acajutla, en el departamento de Sonsonate. Vamos a continuar y vamos para preparar un informe completo que les estaremos presentando como siempre en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Así la situación, así las consecuencias de la emergencia por el coronavirus en el interior del país. Gracias, Julio, por tu reporte. Seremos pendientes en la emisión estelar. De hecho, lo que se observa en las imágenes, las banderas color blanca que observamos en las entradas de estas viviendas en la zona rural, es algo parecido a lo ocurrido en otros países durante esta pandemia del COVID-19, que se han colocado banderas en las entradas de las viviendas o en las cuadras de las casas donde se ubican, y dependiendo el color de cada bandera, porque son de 4 a 5 colores que se han hecho ver alrededor del mundo, entonces así es la necesidad que tienen las familias. Pero eso lo vamos a conocer de manera detallada en la emisión estelar. No se lo pierda. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial, pero regresamos en instantes. Volvemos. Gracias por continuar en sintonía en Noticiero Hechos. Vamos de inmediato con Graciela Rajo, que nos tiene la información internacional. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Iniciamos nuestro recorrido a nivel internacional en los Estados Unidos, donde ya se reportan más de 300,000 casos en el estado de Nueva York. La periodista Laura Sepúlveda, de La Voz de América, nos amplía desde el lugar de los hechos. Laura, adelante. Ya son alrededor de 300,000 las personas infectadas con COVID-19 en el estado de Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos, y ya son más de 18,000 vidas las que ha cobrado esta tragedia. Las autoridades locales siguen revisando todo el plan de reapertura económica que comenzaría a aplicar a partir del 15 de mayo. De la misma forma, se sigue avanzando en apoyo logístico a funerarias en los sectores de este estado, debido a que en las últimas horas en el sector de Brooklyn fue hallado un camión de yojo de una compañía de trasteos en donde se estaban almacenando unos cuerpos, entre 40 y 60 cuerpos aproximadamente, y trataban de ser conservados utilizando hielo. Esto debido a que la funeraria no dio abasto, sus congeladores además se dañaron, y precisamente esta decisión respondió a la situación que enfrentaron. La funeraria en este momento se enfrenta a algunas sanciones, pero no a un delito criminal. Autoridades locales, mientras tanto, proveen camiones congeladores para ayudar a atender este colapso que viven las funerarias del sector. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda, de La Voz de América. Gracias, Laura Sepúlveda. Así las cosas desde Nueva York. Mientras tanto, les comentamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tiene planes de extender las directrices de distancia social por la pandemia de coronavirus que vencen este jueves, y en su lugar se está enfocando en el trabajar con los estados para reabrir el país. Las autoridades de salud han advertido del peligro de iniciar demasiado pronto el regreso a la normalidad deseado por Trump, alegando que podría desatar nuevas olas de infecciones. Por otra parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, tiene pensado ordenar el cierre de las playas y los parques del estado el viernes, después que decenas de miles de personas desafiaron las órdenes de quedarse en casa el fin de semana pasado. Nos vamos al país vecino, a México. Eduardo Quiterio, periodista de la RNA, nos amplía la información de los casos de COVID-19. Adelante.
¿Qué tal, compañeros de la red de noticias de Albavisión? Soy Eduardo Quiterio y los saludo desde Puebla, en México, para informarles cómo se encuentra el panorama actual derivado de esta contingencia del coronavirus en nuestro país. Informarles que hasta este momento suman 17.799 casos positivos de coronavirus. De este total, 5.444 están catalogados como casos activos y que incluso están siendo en la mayoría hospitalizados en los diferentes sectores pues de estos hospitales, tanto públicos y privados, que existen en nuestro país. Informarles que lamentablemente ya se registra el deceso de 1.732 personas. Por la mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informaba que se tiene garantizada la atención médica y que incluso se cuenta hasta este momento únicamente con un 23% de atención de los hospitales con ventilación asistida para los pacientes con coronavirus, y garantizó que hay más de un 70% que todavía está libre para atender. Hasta aquí la información. Soy Eduardo Quiterio, me despido. Saludos a toda la red de noticias de Albavisión. Gracias, Eduardo, por la información. Así las cosas en Norteamérica. Vámonos a la zona sur del continente, específicamente hasta Colombia, lugar donde se encuentran varados decenas de venezolanos que buscan regresar a su país de origen. Cientos de migrantes venezolanos buscan volver a su país desde Colombia. Esperan dentro de buses y en carpas en las afueras de Bogotá un permiso de las autoridades colombianas que les permita continuar su recorrido hacia la frontera. Algunos esperan aquí desde hace una semana. No queremos que nos den comida, que nos den plata, solo que nos dejen ir a nuestro país, a nuestra casa. Llegaron a Colombia huyendo de la crisis económica en su país, pero ahora la pandemia del nuevo coronavirus los obliga a regresar. Muchos trabajaban en las calles como vendedores informales, por lo que ante la cuarentena decretada por el gobierno colombiano se quedaron sin recursos para vivir. Vamos a hablar de lo que ocurre entonces en Venezuela, porque en medio de la pandemia de COVID-19 han recorrido muchos al trueque, racionando los alimentos y sorteando las fallas de los servicios públicos, lo sobrellevan. En los barrios pobres de este país, las medidas de cuarentena por la pandemia del coronavirus parecen quedar en el olvido, mientras compite con el hambre. Los momentos donde todo el mundo tiene miedo, nadie quiere permitir que entres a su casa por miedo a que te contagie, entonces la vida se nos ha puesto aún mucho más difícil y cada día el alto costo de la vida nos impide más. Y de Venezuela nos vamos a La Habana, Cuba, donde continúa el confinamiento, medidas para evitar la propagación del COVID-19. Y en medio de las azoteas también se están cumpliendo algunos sueños. Veamos. La pandemia de coronavirus también ha obligado a los cubanos a confinarse. Mientras transcurren días de mucho calor y poca lluvia en La Habana, músicos y deportistas se esfuerzan por perseguir sus sueños, aunque sea desde sus azoteas. El primer solista del Ballet Nacional de Cuba, Adrián Sánchez, teme sobre todo que su cuerpo, sometido a un entrenamiento de 9 horas al día en tiempos normales, pueda resentirse. En otro techo, William, un violinista experimentado, ofrece recitales a cielo abierto. Temas clásicos, música celta y descargas de jazz son algunos de los regalos que ha hecho a sus vecinos durante sus más de 20 días de encierro. He estudiado un poco más, aunque no lo crea, aunque yo no lo crea, veo que he estudiado un poco más y creo que estoy avanzando. El diario Granma ofrece un consejo psicológico. Dice que hasta que la pandemia pase habrá que aprender a enfrentar entre todos la adversidad y salir fortalecidos. No podemos evitar el viento, pero podemos construir molinos. Este es parte de nuestro primer bloque de noticias internacionales. Nos vemos más adelante hablando acerca de lo que ocurre en Europa. Gracias, Graciela, por ese reporte internacional. Vamos ahora con información en desarrollo que ya estamos compartiendo también a través de nuestras plataformas digitales, y es que se ha registrado un motociclista que falleció, esto en un accidente de tránsito sobre el kilómetro 13 de la carretera al Puerto de la Libertad. Información lamentable, sobre todo porque estamos en un periodo de cuarentena, en un periodo en el que la mayoría de los salvadoreños deberíamos permanecer en casa, a excepción de alguna necesidad, y bueno, algunas personas que tenemos la autorización para salir a trabajar, pero por lo mismo, pues
debería de evitarse los accidentes de tránsito. Es información lamentable, aún en desarrollo, no tenemos mandatos todavía del nombre de la persona que lamentablemente perdió la vida. Más adelante seguramente le vamos a poder compartir esta información, pero reiteramos ese llamado a conducir con mucha precaución para evitar los accidentes de tránsito. Y seguimos con más información en desarrollo, siempre Noticiero Hechos compartiendo detalles de última hora. Esto está ocurriendo en la Asamblea Legislativa y es tema importante de declaración de impuestos, y es que hace unos minutos con 77 votos los diputados aprobaron una prórroga hasta el mes de junio. Esto fue aprobado en el Pleno, es una ley especial transitoria para facilitar la prestación y pago del impuesto sobre la renta. Además, la presentación del dictamen fiscal, el balance general y estado de resultados y conciliaciones fiscales. En otras palabras, se extendió el periodo para hacer el pago de la renta hasta el mes de junio. Esto hace unos minutos en la Asamblea Legislativa. Gracias por continuar informándose con nosotros. Con el objetivo de reconocer la labor de los elementos de seguridad, un grupo de salvadoreños les entregó alimentos en horas de la noche. El informe lo vemos a continuación. Las desoladas calles de la capital de El Salvador indican que la jornada laboral para muchos ciudadanos finalizó, pero para otros recién inició. Hablamos de los agentes de la Policía Nacional Civil y de los elementos del Ejército que, al igual que los médicos, están en primera línea de combate por la pandemia del coronavirus. Es por ello que este grupo de personas de buen corazón entregaron más de 125 platos de comida a los elementos de seguridad. Dicen que desde que inició la cuarentena mantienen esta iniciativa. Andamos cena, café, ellos andan pan dulce, agüita, en fin, se hace más grande el combo y los héroes azules y verdes olivos están recibiendo una bendición más grande. Bueno, el Cuarentena Tour surgió en el corazón de Dios definitivamente, porque no hay otra explicación. Él nos puso el sentir, ¿verdad?, de apoyar a nuestras autoridades. Sin importar la hora, iniciaron desde la Alameda Juan Pablo II de San Salvador, entregando comida a cada miembro de seguridad que encontraban en las calles, hasta llegar al Boulevard del Ejército de Soyapango. Nosotros le damos gracias a Dios porque sabemos de que es Dios quien primeramente toca los corazones de cada persona, para que así también los apoyen aquí con los alimentos también, ¿verdad? Le damos gracias a Dios y gracias también a las personas de ese buen corazón, ¿verdad?, que los traen estos alimentos, que también se esmeran en desvelarse por nosotros, ¿verdad? Bien, aquí con la bendición que ellos nos traen aquí para nosotros, ¿verdad? Aquí estamos, gracias a Dios, bien, todo bien ahorita. Sí, gracias a Dios, hay siempre personas de buen corazón para nosotros, pues, que estamos aquí en esta labor que estamos haciendo, y a esta hora pues cae bien algo de esto. La ayuda también es gracias a la colaboración de altruistas de otros países, con el objetivo de reconocer la labor de este sector en medio de la emergencia nacional. Acuérdense que la unión hace la fuerza, y la invitación para que se sumen a esta bonita causa, pues sabemos que realmente la gente lo necesita, que está en las calles. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Gracias por la labor que hace. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy en el estudio nos acompaña Félix Damas, representante de la Asociación de Propietarios de Talleres en El Salvador. Este tipo de negocios se ha visto muy afectado por el cierre tras la pandemia, así que vamos a conocer un poco sobre las necesidades que está teniendo el sector. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. No, solo pedimos que por lo menos nos dejen abrir nuestros negocios, porque muchas familias dependen de nuestro trabajo, pues. Sí, y hay un montón de los clientes también que nos exigen que también quedan los carros, qué pasó con los mantenimientos, y que tal vez no nos permitan al 100% abrir, pero al 50% nuestros negocios, y no todo, por lo menos de 8 a 3 de la tarde, y nos comprometemos con todos las medidas de seguridad. De seguridad, sí, y pues
para poder seguir trabajando, pues. Don Félix, de acuerdo a los datos que ustedes tienen y bueno, la realidad que se está enfrentando este sector por el momento, ¿de cuántos, si tienen ustedes esos datos, de cuántas personas afectadas estamos hablando y bueno, qué zonas y qué porcentaje es el impacto en la economía de ustedes? En la asociación somos 180 talleres. ¿A nivel nacional? No, solo aquí, solo en San Salvador. Sí. Pero como también tenemos filiales en Sonsonate, San Miguel y Santa Ana, y eso no que nos dice que no hacemos nada por la asociación, que tenemos que apoyarlos. Por eso es que hemos decidido estar dando... Son 180 talleres. ¿Y cuántas personas dependen de estos talleres? ¿Cuántos trabajan? Bueno, yo en mi negocio tengo 8 o 9, se puede decir, con la secretaria. Pero no somos talleres pequeños, no somos grandes, pues. Y nosotros lo que pedimos al gobierno es que los deje trabajar, que los deje un espacio, por lo menos para las familias todos los trabajadores lleven su sustento para su familia, porque tienen que mantenerlas. Mire, ¿y de qué manera estas medidas que están implementando les ha impactado, por ejemplo, en su economía familiar, en su economía diaria? Porque usted menciona que tiene de 8 trabajadores, pero ¿y qué ha pasado con ellos? Pues están en sus casas porque no se pueden mover, porque la mayoría vienen de pueblos y no se pueden mover porque tienen problemas para transportarse, porque la mayoría de pueblos dicen puesto que no los quieren dejar salir también, o la policía los baja de los buses que no tienen que ir a trabajar porque tienen que estar en cuarentena y tienen que buscar su comida. ¿Y estos son trabajos, empleos informales o ya cuentan con la formalidad? No. Es decir, se paga el seguro social, las AFP. Formales, sí. Y en ese caso, ¿cómo están haciendo ustedes? ¿Han llegado a algún nivel de entendimiento con los mismos colaboradores? ¿Les han dicho que por el momento se suspende el pago? ¿O cómo están haciendo? No, sí, que eso nosotros les dimos, la última vez que los vi hace 15 días que los vi a ellos, les dije que les iba a avisar, les dije, verlos, dándoles su sueldo, y les dije, yo les voy a avisar cuando los dejen trabajar, pero ahí no mire qué pasó cuando vamos a empezar a trabajar, y les dije, espérense porque no puedo hacer nada, porque hasta que el gobierno diga que abramos nuestros talleres van a venir, les digo. Ahora, entenderíamos que como son colaboradores y como ya se trata de empleos formales, estas personas no han sido beneficiadas con los $300. ¿Tienen ustedes ya un conteo de todos los colaboradores y si alguno de ellos recibió el beneficio o ninguno? Lo que pasa es que son familias que tienen 6, 5 hijos y tal vez les llegó a la mamá, pero con $300 no van a sobrevivir toda la familia, 5. Así que ellos... Pues que nos dejen abrir, no todo el tiempo, le vamos a dar trabajo una semana, sí, lo vamos a ir organizando, sí, para no dejarlos también que lleven su sustento para sus cosas, pues, para sus comidas. ¿Pero ustedes han tenido acercamientos, por ejemplo, con representantes del gobierno? ¿Les han dicho algo? ¿O se han reunido? ¿O qué ha pasado? Lo que pasa es que nosotros, la asociación, ese fin es a política. Pues, sí. ¿Pero no se han acercado al gobierno? No, nunca nos hemos... como es una sin fines a lucros también. Y hasta hoy es que nos estamos dando a conocer, ¿no? Porque tenemos 34 años de existir y estamos todos tenemos en regla, ¿sí? ¿Tienen ustedes algún estimado de a cuánto ascienden las pérdidas? Porque usted decía hace aproximadamente 15 días fue el último momento en el que pudieron seguir trabajando, tenían abiertos los talleres, ahora ya no. No, sí, ya tenemos más de un mes desde que no estamos trabajando. ¿Sí? ¿Han podido contabilizar las pérdidas en más o menos un mes que han tenido de...? No, sí, eso sí, no se puede, porque son miles que se pierden, ¿sí? Diario, se pierden miles. Y así como perdemos nosotros, también pierden las ventas de repuesto y todo, porque no se mueve el repuesto también. ¿Sí? Y nosotros que le pedimos que los apoyen, que los dejen trabajar, y también las ventas de repuesto que nos apoyen también con los repuestos. Pues. Ustedes elaboraron una carta, ¿verdad? Sí, que ha sido enviada ya al presidente Bukele. Sí. Puntualmente, ¿qué es lo que ustedes están externando en esa carta y qué es lo que piden? Que nos dejen trabajar, por lo menos nosotros vamos a tener cuidado, pues, protegerlos a nuestros trabajadores y nosotros, pues, sí, para poder trabajar. Pues, ¿Sugieren horarios? Sí, horario, que los ponga en reglas también, nosotros las respetaremos, sí. El problema es que no se puede movilizar hoy de uno lado a otro, uno a buscar un repuesto. Si le dice a un cliente, mira, fíjate que tuve problemas, mira que no me arranca el carro, no nos podemos mover por la policía, pues. ¿Y cómo han hecho con el mantenimiento, por ejemplo, en su caso, para que hagamos la idea o la población se haga la idea
en el mantenimiento de los vehículos, porque están cerrados los talleres. Para ponerle un ejemplo, que es algo que se hace constantemente con los carros, el cambio de aceite, por ejemplo, no se puede estar realizando. Y bueno, ¿qué va a pasar con todos estos vehículos? ¿Cómo lo ven ustedes? Pierde el control, porque los carros traen sus programas y le dicen, mira, a las 10.000 millas tenés que hacerme. Antes uno lo hacía, uno le ponía un sticker al vehículo y todo eso. Hoy no, eso ya viene ahora. El vehículo le dice qué es lo que tiene que hacer, no uno va a decir. Ahí te corre su kilometraje y le dice hasta el día, la fecha que tiene que cambiar el aceite. Y por eso nos están llamando, mira, necesito que me apoyes con el cambio de aceite. No, le digo, te puedo apoyar, le digo, pero el repuesto no, el aceite no lo podemos, porque las ventas están cerradas también, le digo. Ya no cuentan con los insumos. Ahora, ¿han tenido ustedes algún acercamiento con otras asociaciones de servicios que estén relacionadas a, por ejemplo, el transporte colectivo, o tal vez con estas empresas que venden los repuestos, los insumos que ustedes utilizan para poder elaborar, y ver si pueden hacer algún acuerdo, si ya con esto ustedes se pueden presentar con las autoridades y hacer una propuesta formal? Sí, no lo hemos hecho, eso no se ha hecho. Lo único que, como el gobierno fue bien claro y dijo que solo a las instituciones de gobierno se les podía dar servicio, pero muchos no tenemos eso, ¿sí? Así como los hospitales, el transporte colectivo que sigue operando. Ellos siguen operando, ellos sí, pero nosotros no tenemos, no trabajamos con ellos, no todos, ¿verdad? Así que el apoyo queremos que por lo menos que los dejen trabajar despacio. Pero ustedes también adquieren compromisos, me imagino que en esa petición que ustedes han hecho, ¿cuáles son los compromisos que ustedes estarían adquiriendo? No, pues los créditos también que tenemos con las ventas de repuestos, porque si no trabajamos no tenemos para pagarles, pues, y como desde un día para otro los dijeron, mire, ya no van a trabajar mañana y ya no se pudo hacer nada. ¿Sí? Que lo hubieran dado tiempo de lunes para hacer todos los trámites que teníamos que hacer, porque muchos teníamos un montón de vehículos en los talleres y ahí nos quedamos con los vehículos. ¿Y qué pasó con esos carros que estaban reparando? Lo que pasa, unos ya estaban terminados y se entregar el lunes, pero como ya no se pudo trabajar, ahí están guardados todos los vehículos. Y hay otros que están por repuestos, pero como no hay repuestos, todo está cerrado. Hay repuestos especiales que no los tiene la agencia, a veces hay que pedirlos. Claro, por algunos repuestos incluso hay que esperar cierto tiempo mientras llega al país. Ahora, ¿ustedes están conscientes que esto que está ocurriendo va a requerir una serie de cambios, una serie de adaptaciones para todos los negocios? Hablamos del distanciamiento social. ¿Se están preparando ustedes de alguna manera o han hecho una propuesta que ya incluya este tipo de medidas que todos vamos a tener que acatar? Sí, eso se tiene que hacer, estamos todos, porque tenemos que tener distanciamiento. Cada vehículo que llega a nuestros talleres, sanitizarlo, para proteger a nuestros trabajadores también, antes que dejes atrás, porque no sabes de dónde viene también, para proteger a nuestros trabajadores también, ¿verdad? Antes de ponerlos a trabajar en los vehículos. Bueno, podemos aprovechar este espacio entonces, don Félix, para que usted puntualmente vuelva a reiterar ese llamado que están haciendo. Usted mencionaba que son más de 180 talleres, ¿verdad? Sí, y cada taller cuenta... socios, no, porque aquí en el país hay más de 1000 talleres. Son los socios de ustedes, pero a nivel nacional hay más talleres. Hay más talleres, a nivel nacional hay más talleres, solo socios somos 180. Entonces, bueno, 180 talleres, y usted decía solamente en su taller son 9 personas las que están laborando. Y las 9 personas tienen familia que se han quedado sin empleo en este momento. Tienen hijos y todo eso. Y me imagino que así con cada uno de los talleres de las personas que están afiliadas, digamos, a este grupo. Sí, que nos den oportunidad de trabajar nada más para que ellos puedan llevar su sustento a sus casas, ¿verdad? Es lo que pedimos. Y pedimos a nivel nacional, pues, no solo los talleres de acá, sino que Santa Ana, San Miguel, La Unión, porque todos tenemos necesidades, ¿verdad? Gracias, don Félix, por haber venido. ¿Verdad? Gracias por habernos acompañado. Vale, gracias a ustedes también. Y por supuesto que nos quedamos pendientes para conocer cuál es la respuesta que estarán dando las autoridades, no solamente para ustedes como grupo, como gremial, sino que también obviamente para todos los empleados que se han visto afectados hasta este momento. Y muchas gracias por darnos esta oportunidad, ¿verdad? Con todo gusto. Bueno, vamos a un corte, ya regresamos. Gracias. Vale.
Continuamos con más información en Noticiero Hechos. Vamos a noticias en desarrollo que se generan desde la Corte Suprema de Justicia. Y es que hace unos minutos, lo vamos a ver en las imágenes, se ha presentado la canciller de la República, Alexandra Gil Tinoco, a la Corte Suprema. Para contextualizarles, había una resolución de la Corte Suprema, específicamente de la Sala de lo Constitucional, que daba al gobierno 7 días para presentar un plan para repatriar a más de 4.500 salvadoreños que se encuentran varados en diferentes países del mundo debido a la emergencia por el COVID-19. Hace unos minutos la canciller se ha presentado a la Corte Suprema de Justicia a presentar precisamente ese documento, ese plan para regresar a todos los salvadoreños que quedaron varados en diferentes partes debido, recordemos, al cierre del aeropuerto internacional y que se encontraban realizando diferentes diligencias en otros países. La sala había dado un plazo de 7 días al gobierno para presentar ese plan, que lo ha hecho hace unos minutos. Esta tarde se ha presentado ese plan porque el plazo se le vencía precisamente hoy para que lo presentase. Ya se ha hecho de manera efectiva y esperemos más información en los próximos minutos, y también estaremos detallando de manera ampliada en la emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche, y también en unos minutos actualizando en nuestras diferentes cuentas de redes sociales. Es información en desarrollo. Ahora queremos contarle que los gobiernos locales continúan trabajando en medidas que puedan disminuir el contagio del nuevo coronavirus. Vamos a hablar el caso de Cojutepeque. Por ejemplo, hay horarios para que la población pueda abastecerse de alimentos en los mercados. La población de Cojutepeque y municipios aledaños tienen un día en específico para realizar sus compras, como es el caso de don José, que ha salido para abastecerse de alimentos. La medida busca reducir aglomeraciones de personas en la cabecera departamental de Cuscatlán. Venir, pues que cada municipio le dio cierto día. El caso de Paraíso de Osorio nos toca el día miércoles, pues así que ciudadanos pues hay que tratar de acatarla. Adicional a esto, para ingresar a Cojutepeque se debe pasar por un proceso de desinfección. Las disposiciones son avaladas por la población de este municipio y sus alrededores. Por mí sí está bien ahorita las medidas de prevención que ha tomado. Más medidas, pues sí, porque la gente sale mucho. Y usted sabe que esto va para peor. Los mercados se mantienen abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Pero el día lunes todos los comercios cierran para que se haga el proceso de desinfección de las principales calles de esta localidad. Vienen prácticamente 5 o 6 municipios al día. El día lunes lo mantenemos directamente solo para sanitización. Están cerrados todos los mercados. Todo el comercio está cerrado el día lunes. Desinfectando las principales calles y avenidas de la ciudad con un químico que se llama amonio cuaternario de quinta generación, Gremisol. Con esto estamos eliminando bacterias, hongos y virus en la superficie. Aunque en las calles se aplica el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de mascarilla, si la población no respeta el calendario de compras, la alcaldesa no descarta endurecer las medidas o incluso instalar un cerco sanitario. Si las personas no obedecen, no acatan estas medidas, lamentablemente voy a tener que cerrar Cojutepeque y tomar otras medidas drásticas. En este municipio también se ha decretado ley seca. Ningún comercio puede vender bebidas alcohólicas mientras dure la emergencia. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y uno de nuestros equipos conoció parte de la rutina de una salvadoreña de la tercera edad que, a pesar de las adversidades de la vida y de la pandemia del COVID-19, aún continúa trabajando. Detenerse en tiempos de pandemia no es una opción para esta mujer de 64 años de edad. Doña Ana Evelia se levanta desde muy temprano, cada día, para visitar el mercado central en la capital. Ahí compra lo que necesita para la elaboración de tamales. Por su edad es parte de la población en riesgo y está consciente que constantemente se expone al virus COVID-19, pero debe hacerlo. Como vendedora ambulante que soy, he hecho tamales de lote desde hace 45 años
He hecho tamales de gallina. Antes de arrancar con la preparación de los tamales, Ana Evelia visita a su fuente de inspiración, su hija Patricia, mujer de 39 años de edad. Todo marchaba bien en su vida, pero que hace un par de meses la historia cambió por completo. No tiene día donde agarrar. Ella trabajaba antes, pero ahora no puede trabajar porque no mira. Pero de repente me comenzó el dolor de cabeza y ahí vieron en la radiografía de la cabeza que yo tenía retención de líquido en el cerebro y que si yo no me operaba de urgencia, lo que iba a pasar que me iba a morir. Con la vista de su hija casi perdida y sin poder trabajar, Ana Evelia se echa la familia al hombro. No le teme al reto ni a la adversidad. Cada día debe preparar unos 125 tamales para ofrecer a sus clientes. Yo fui huérfana. Mi mamá se murió cuando yo tenía 3 años. Y pues tenía que hacer algo para mi vida. Y pues hasta ahorita no tengo a nadie, solamente a Dios en mi corazón. Que por eso la conocen la gente allá por la metrópolis, porque es bien famosa con sus tamales. Muchos años trabajando vendiendo tamales y de todo como ella. Es bien buxa con las ventas. La jornada diaria es agotadora. A pesar de todo, mantienen la fe en que encontrará una cura para su enfermedad. Realmente yo a Dios le pido que me dé sabiduría y fuerza. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Néstor Hernández. Vamos a hablar ahora de hechos de violencia y específicamente los que se cometen en contra de las mujeres. Y es que datos de organizaciones establecen que más de una docena de feminicidios en el país se han registrado. Además, en el régimen de cuarentena que llevamos hay un incremento de casos. 13 mujeres han sido asesinadas en lo que va de la cuarentena. La mayoría de los casos son catalogados como feminicidios. El confinamiento es un factor determinante para el aumento de violencia intrafamiliar y la vulneración de derechos. Donde las mujeres están a merced de su agresor con mayor disposición y control de parte de estos, donde también ellos se sienten con mayor impunidad para actuar, las mujeres también enfrentan mayores obstáculos para ponerse a salvo y para pedir auxilio o poner una denuncia. Por ejemplo, las mujeres suelen interponer la denuncia cuando el agresor no está en casa. Es justamente la variante que ha significado un cambio en esta cuarentena y que ha supuesto para las mujeres mayores niveles de riesgo. El debilitamiento de servicios públicos para atender la violencia es otro punto en contra. Durante la emergencia, los servicios se han concentrado en contener la pandemia, pero algunas instituciones están buscando dar tratamiento a estos casos, como la Corte Suprema de Justicia, que ha puesto a disposición el call center 198 para orientación judicial en situaciones de violencia intrafamiliar. También las mujeres suponen que el ir a poner una denuncia no es una justificante para salir de casa, o que los servicios van a estar cerrados, o que si lograran ser atendidas, su demanda no va a ser una prioridad. Por ello, es importante activar todos los mecanismos de protección hacia las mujeres. Faltan lugares de refugio y el apoyo de personas de confianza, como colegas o parientes, y encuentran mayor obstáculo para acceder a las entidades correspondientes para hacer denuncias. La falta de ingresos es otro factor que vuelve vulnerable a las mujeres. Este sector es uno de los que más depende de trabajos informales y al estar limitada la movilidad, se exponen a la agudización de la pobreza. La suspensión de las actividades las deja en una situación financiera poco favorable y eso disminuye sus posibilidades de autonomía dentro del mismo hogar, que es una de las tantas causas de la violencia contra la mujer. Durante el confinamiento en América Latina se ha dado un repunte de mujeres asesinadas. México registra 209 casos, Argentina 21 y Colombia 19 asesinatos de mujeres. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.
Y el director de Centros Penales, Osiris Luna, explicó lo que se está implementando en las cárceles es un régimen especial que ya se tiene en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y no se trata de un estado de emergencia. Esto ante los cuestionamientos de jueces de vigilancia penitenciaria sobre las medidas que se están tomando. Importante también destacarle y mencionarle a los jueces de vigilancia, el día de ayer tuvimos esa audiencia con el juez que le corresponde la jurisdicción de San Vicente y el penal de Zacatecoluca. Se llevó a cabo que obviamente estamos aplicando un nuevo régimen dentro, o el régimen especial que establece la ley penitenciaria dentro de los centros penitenciarios de seguridad y máxima seguridad. Esto no es generalizado en los 26 centros penitenciarios del país, esto es en 7 centros penitenciarios de seguridad, máxima seguridad, donde están recluidos todos aquellos grupos terroristas de este país. Vamos a más información. El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, se refirió a los desacuerdos que se ha tenido en los últimos días con algunos concejales del partido FMLN, es decir, su mismo partido, cuando iban a votar por la adjudicación de la empresa que se encargaría de la recolección de desechos sólidos, pues no se obtuvo mayoría debido a que 2 concejales de su mismo partido político votaron en contra de la adjudicación, uniéndose al bloque del partido Gana. A buscar algún mecanismo para llamar a algunas personas que han estado en cuarentena de los empleados para delegarlos a que vayan a recoger de manera física, aunque no sea con camiones adecuados, pero yo quiero decirle a la población y mandar un mensaje que a pesar de que esa ruta no se adjudicó, vamos a hacer lo imposible por mantener limpia la ciudad, limpia esa ruta y que no se vean afectados, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas son las que yo no comparto. Que en el marco de una emergencia, estos 2 concejales del FMLN hayan votado con gana para dejar sucia esa ruta y dejar básicamente sin pasar recogiendo la basura, me parece totalmente inaudito. Y en horas de la madrugada, un motociclista resultó lesionado en un accidente de tránsito sobre la 59 Avenida Norte y calle Agua Caliente en Ciudad Delgado. Según el informe de las autoridades de tránsito, el motociclista impactó en el separador y se cayó. Fue trasladado a un hospital con lesiones graves. Vamos con información que nos ha preparado Christopher Cornejo, reporte de las denuncias de la población en la sección Hechos en tu Comunidad. $1.25 cuesta el barril de agua que diariamente deben comprar los residentes de la Senda Florida en la colonia San Antonio en Ciudad Delgado. Aquí no reciben el servicio de agua potable desde hace 6 meses. Denuncian las personas afectadas que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA les ha dejado abandonados porque tampoco les proporcionan el servicio de pipas. En Santiago Texacuangos, un grupo de residentes de la colonia 3 de Mayo temen por su seguridad, luego que las líneas del cableado eléctrico quedaran entre las ramas de los árboles. Afirman que esta situación podría generar accidentes, sobre todo en el invierno, donde las ráfagas del viento suelen ser más frecuentes. Un hueco dejado por trabajadores de ANDA sobre el kilómetro 6 de la carretera troncal del norte representa un riesgo para la seguridad, afirman conductores y peatones que a diario hacen uso de la calle. Al parecer en el lugar se reparó una tubería, pero las perforaciones no fueron selladas. De momento, una cinta amarilla es la única señal para advertir del problema. Denuncie los problemas de su comunidad marcando al 2560-1240. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Bueno, ahí teníamos las denuncias de la comunidad y como siempre le dejamos la invitación para que usted se ponga en contacto con nosotros. Queremos seguir siendo ese espacio donde usted pueda manifestar esos problemas que está enfrentando en el lugar donde vive. Vamos a un corte y ya regresamos.
Vamos con información en desarrollo hasta la Asamblea Legislativa. Ahí se encuentra la periodista Tatiana Funes, y es que hace unos minutos ha llegado el ministro de Hacienda a este lugar. Recordemos que hay plenaria, también han llegado otros funcionarios de gobierno y tenemos a Tatiana. Adelante, Tatiana. Adelante con el reporte, Tatiana. Así es, un gusto saludarles, compañeros, y es que precisamente hace algunos minutos brindó una conferencia de prensa el ministro de Hacienda. Importante recalcar a la población que la presencia del titular de Hacienda es por dos razones. Uno, para dialogar acerca de las iniciativas que el gobierno presentó la semana anterior para la reactivación económica durante la emergencia por COVID-19, y también la aprobación de la ley especial transitoria para facilitar la prestación y pago de impuestos sobre la renta. ¿Qué significa esto? Bueno, que los diputados han avalado que se extienda el periodo de presentación y también de pago del impuesto sobre la renta, el cual vencía precisamente este día, y se ha extendido durante 60 días más, es decir, que se vencerá el próximo 30 de junio. En torno a este punto, el ministro de Hacienda ha dicho de que es importante que se avalen las medidas que se habían presentado de parte del gobierno, porque van de la mano con esta extensión del tiempo o el periodo que ha aprobado la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Bueno, porque no se van a recaudar la misma cantidad de fondos que se tenía estimado al inicio de año. Pero escuchemos a continuación las palabras del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Pasar de 700 millones a 300 millones. Va a haber una necesidad de recursos al interior del Estado. Por eso es importante hacerles ver que si hay personas naturales o jurídicas que tienen la capacidad de pagar impuestos, que lo hagan, a pesar de que ya hay, digamos, por parte de la Asamblea una aprobación que debe ser sancionada después por el presidente, y esto es importante. ¿Cuál es el beneficio para la población salvadoreña? Que tengan un poco de liquidez, que tengan un poco de recursos sobre los cuales puedan garantizar aquellas razones fundamentales. ¿Cuáles son las razones fundamentales? Son la seguridad alimentaria, que puedan ir y comprar sus alimentos, que tengan la capacidad de adquirir medicamentos, de tal manera que puedan tener algún tipo de recurso en esta etapa, digamos, de cuarentena. Es necesario, digamos, contar con alguna liquidez. La estimación general es que nosotros vamos a perder a lo largo de estos 2-3 meses, abril, mayo y junio, una estimación de más o menos el 60% del ingreso que teníamos programado. Es bastante fuerte para Hacienda Pública. Y para este día, pues nosotros esperamos tener más o menos un 70% de los ingresos que se deberían de haber obtenido con el impuesto sobre la renta, ¿no? Bueno, y ahí teníamos parte de las declaraciones que brindaba Nelson Fuentes a la salida de esta sesión plenaria. Es importante también destacar a la población que, como ya se aprobó el decreto de emergencia y también se ha aprobado esta nueva ley con esta disposición para que el plazo se extienda hasta el 30 de junio para el pago y presentación del impuesto sobre la renta. Ahí finalizó la plenaria 102 y se ha retomado las labores en el Congreso con una segunda plenaria este día, que por el momento se encuentra en pausa. Importante estos datos que brindaba el ministro de Hacienda, donde decía que pues ellos estiman que alrededor del 60% de lo que esperaban recaudar pues no ingrese a las arcas del Estado, y esto significa que podríamos tener aprietos fiscales en los próximos meses. El ministro también ha dicho de que ya se presentó un informe ante la Asamblea Legislativa para hacer reasignaciones presupuestarias, y precisamente este día se ha traído una solicitud para incorporar los 389 millones de dólares. Recordemos que estos fondos se aprobaron la semana anterior y provienen del Fondo Monetario Internacional y van orientados hacia la atención de la emergencia por COVID-19. Esta reasignación tiene que ser aprobado en la Asamblea Legislativa, pero también el ministro ha hecho hincapié en que aún no se han utilizado los fondos de los 2.000 millones de dólares que había solicitado el Ejecutivo, donde están incluidos estos 389 millones de dólares. También es importante destacar
que para la próxima semana, decía el ministro, que se hará la presentación de una solicitud por $250 millones provenientes, esto es para la suscripción de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, y también se presentaría otra petición por $250 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica. En cuanto a la recaudación que se esperaba, pues que se tuviera en el ejercicio fiscal 2020, también se ha pronunciado el viceministro de Operaciones, viceministro de Hacienda, y ha dicho que ellos estimaban tener un ingreso de al menos de $5.000 millones, los cuales no se estarían percibiendo este año. Pero escuchemos a continuación sus declaraciones. Para esa pérdida de ingresos. Adicionalmente, con la eliminación del artículo 8 del decreto que originalmente nosotros habíamos enviado a la Asamblea Legislativa, tenemos un golpe en los ingresos de 62 millones adicionales este día. Todavía la proyección de ingresos del impuesto sobre la renta, lo hablábamos con el ministro el día de ayer mismo, que es bastante inadecuado quizá hablar de cifras y establecer las mismas cifras que teníamos como metas en el presupuesto ordinario. Nosotros habíamos proyectado 5.157 millones de ingresos en total, ingresos tributarios, para el presupuesto general de la Nación, pero todas esas proyecciones las estamos revisando todos los días, porque no sabemos todavía la magnitud, bueno, y a nivel mundial todavía no se alcanza a entender la magnitud y el alcance que puede tener la crisis económica. Entonces, y los ingresos estatales van a ser los primeros que van a resultar afectados. Por eso lo importante de recalcar el mensaje para esta tarde en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, es necesario que el decreto en materia tributaria que se aprobó esta mañana sea acompañado de los decretos del gasto, porque esa va a ser la fuente de financiamiento para el sacrificio fiscal que nosotros hemos asumido este día para salvaguardar el empleo y la economía de los salvadoreños. Ahí teníamos las declaraciones del viceministro de Hacienda, quien dice que, bueno, la aprobación que se ha hecho este día sobre el impuesto de la renta va de la mano con estas iniciativas fiscales que ha presentado el gobierno. También importante destacar de que el titular de Hacienda se va a mantener acá en la Asamblea Legislativa y va a tener una reunión con la Comisión de Hacienda para precisamente analizar estas piezas que ya había presentado el gobierno la semana anterior. Información que se está generando desde la Asamblea Legislativa, bastante financiamiento también que se está buscando para atender la emergencia del COVID-19, información que estaremos ampliando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos y también en las redes sociales. Gracias, Tatiana. A ustedes, feliz tarde, compañeros. Feliz tarde para ti también. Momento de conocer qué está pasando también en el ámbito internacional. Vamos nuevamente con Graciela Rajo. Adelante, Graciela. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a nuestro recorrido de carácter internacional. Les vamos a comentar que un laboratorio en Pekín dice tener ya la cura para el COVID-19. ¿Podría ser esta la vacuna que todos esperan? En este laboratorio chino trabajan las 24 horas en busca de la fórmula que permita inmunizar contra el nuevo coronavirus. Sinova Biotech es uno de los 4 laboratorios chinos autorizados a emprender ensayos clínicos. Asegura que obtuvo resultados prometedores en monos antes de administrar su suero por primera vez a 144 voluntarios a mediados de abril y espera obtener los primeros resultados sobre la seguridad de su producto a finales de junio. Estas pruebas consisten en verificar que la vacuna no es peligrosa para el ser humano. Para eso, hay que realizar un ensayo de fase 3 en miles de portadores del virus. El problema es que actualmente solo se señalan algunos casos al día en China, por lo que el grupo cree que tendrá que probarla en el extranjero. La fase 3 es un estudio a gran escala. Si aún no ha aparecido la enfermedad en la población, eso significa que no puedes tener éxito en la fase 3. Aunque el tratamiento todavía está aún lejos de una homologación, el fabricante debe demostrar que es capaz de producir a gran escala. Por eso ya lanzó la producción antes de acabar los ensayos y asegura que está listo para producir 100 millones de dosis al año.
En 2009, Sinovac se convirtió en el primer laboratorio en el mundo en sacar al mercado una vacuna contra la gripe porcina H1N1. Y en más información, el jefe de la oficina de la Unión Europea de la Organización Mundial de la Salud dice que este continente todavía se encuentra tratando de controlar la pandemia. Esto a pesar que 3 países han ido levantando de manera paulatina las medidas. El jefe de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud advierte que el continente sigue bajo control de la pandemia de coronavirus, incluso cuando 3/4 partes de los países de la región están flexibilizando las medidas restrictivas. El doctor Hans Klum señaló una reducción de casos en la región gracias a las medidas de distanciamiento social y agregó: debemos monitorear este desarrollo positivo muy de cerca. Dijo que Italia, Gran Bretaña, Francia, Alemania y España todavía tienen un gran número de casos y señaló un aumento en los casos de Bielorrusia, Rusia, Kazajistán y Ucrania. La región europea representa el 46% de los casos y el 63% de las muertes a nivel mundial, agregó. La región sigue en manos de esta pandemia. De los 44 países de la región de la OMS en Europa que han implementado restricciones internas, 21 ya han comenzado a flexibilizar esas medidas y otros 11 planean hacerlo en los próximos días, dijo Klum. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y ahora nos vamos hasta Alemania, donde son miles de empleos los que se han perdido a raíz de las medidas adoptadas para frenar la pandemia de COVID-19. Más de 300.000 personas en Alemania han perdido sus empleos en el último mes debido al impacto económico de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el gobierno dice que millones más permanecen empleados gracias al uso extensivo del país del trabajo a corto plazo. El ministro de Trabajo, Hubertus Heil, dijo el jueves que el país enfrentaba un desafío histórico. Señaló que el desempleo aumentó un 13% en abril en comparación con marzo. La tasa de desempleo aumentó a un 5.8% desde el 5.1% de los meses anteriores y que el gobierno espera que el PIB caiga un 6.3% este año. Heil señaló que unos 10.1 millones de personas han solicitado trabajo a corto plazo, lo que permite a las empresas en dificultades recibir fondos estatales si retienen a los empleados en lugar de dejarlos ir. Dijo que los restaurantes, bares y hoteles han sido particularmente afectados. Nos quedamos en Alemania, nos vamos a ir hasta el Hospital de Baviera, uno de los mejor financiados a nivel mundial, y cómo se ha enfrentado acá la pandemia. Se ha convertido en un hospital completo en el estado alemán de Baviera para el tratamiento de pacientes con coronavirus. Hasta ahora, Alemania ha logrado evitar que su sistema de salud bien financiado se vea abrumado por los casos de COVID-19, pero como en otros lugares, el personal médico siente la tensión de la nueva enfermedad. La carga es ciertamente grande, ya que tenemos que lidiar con una enfermedad altamente infecciosa todos los días y el régimen de tratamiento no está claramente definido, dijo el doctor Daniel Heidenkommer, quien supervisa el tratamiento de los pacientes con COVID-19 cerca de la frontera de Alemania con Austria. Las restricciones sobre los visitantes significan que el personal debe pasar más tiempo atendiendo el bienestar emocional de los pacientes, una carga que normalmente sería soportada en gran medida por amigos y familiares. Y en más información, el primer ministro de Grecia expresó sus condolencias después que un helicóptero militar canadiense se estrellara frente a la costa de una isla griega durante maniobras de la OTAN. No hubo noticias inmediatas sobre el número exacto de tripulantes a bordo del helicóptero. Las Fuerzas Armadas canadienses dijeron que el helicóptero había estado involucrado en un accidente y que las familias de los miembros de la tripulación desaparecidos fueron contactadas, pero no dieron más detalles del hecho. Hay más información para usted. Roma ha implementado estrictas medidas de distanciamiento social en los servicios de transporte público de la ciudad, ya que Italia se prepara para la primera etapa dentro del plan de escalación profunda del gobierno. En medio de la pandemia de coronavirus, Vietnam celebró el jueves el 45 aniversario de la caída de Saigón, que puso fin a una guerra de más de 2 décadas y reunificó al país. El final del conflicto, en el que murieron alrededor de 3 millones de vietnamitas y 58.000 estadounidenses. Las tiendas en las afueras de Jammu vuelven a operar el jueves después de 35 días de bloqueo por coronavirus. La administración de Jammu y Cachemira permitió la apertura de algunas actividades comerciales en la región. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.
Bueno, así finalizamos este recorrido a nivel internacional. Regresamos a los estudios. Gracias, Graciela, por la actualización en el recorrido internacional. Y así concluimos esta entrega de noticias. Gracias a usted por habernos acompañado. Por nuestra parte será hasta mañana. Pase buenas tardes.